Seguimos conversando con nuestros invitados, por supuesto, en esta tarde electoral en NTN 24. Está con nosotros el señor Daniel Sobato, él es el director regional para América Latina de IDEA Internacional, además analista político y electoral. Señor Sobato, bienvenido a NTN 24, muchas gracias como siempre por unirse a estas transmisiones con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Claudia, gracias por la invitación. Estamos en unas elecciones que hasta hace pocos meses eran unas elecciones inesperadas, impensadas, y hoy ya el pueblo ecuatoriano ha acudido a las urnas. ¿Qué se está definiendo el día de hoy para el futuro del Ecuador en su análisis? Claudia, me gustaría empezar poniendo tres aspectos positivos de esta elección que es inédita y que además ha tenido lugar en un contexto de marcada violencia. En primer lugar, destacar que la participación ciudadana, es decir, pese a todo el miedo, pese a la incertidumbre, pese al terror que las bandas criminales y del narco han querido sembrar en la sociedad, incluso con el asesinato de uno de los candidatos, hoy la participación electoral ha estado en el promedio histórico de Ecuador, 82.24%, uno de los niveles más altos de participación electoral en toda América Latina. Es cierto que Ecuador tiene voto obligatorio y que si uno no va a votar hay una sanción económica de alrededor de $45, pero esto bajo ningún punto de vista le debe quitar mérito a esta importantísima participación ciudadana. El segundo aspecto positivo que creo que hay que poner en este contexto tan dramático que atraviesa Ecuador es que pese a todos los desafíos, pese a todas las amenazas, pese a todas las adversidades, el país ha logrado articular y sacar la energía necesaria para llevar a cabo un proceso electoral. No hay nada mejor que para combatir una crisis de legitimidad y profunda como la que vive Ecuador, que volver a las urnas y renovar ese mandato popular. Y en tercer lugar, me parece que es muy importante de que con el concurso de la policía, con el concurso del ejército, yo en mis recorridos vi cómo se articularon, la policía cuidando el perímetro externo de los centros de votación, el ejército cuidando la seguridad al interior, se venció al miedo. Y esto no es un dato menor precisamente en el momento tan difícil que atraviesa este país. Así que más allá de las enormes dificultades que este país enfrenta y que el nuevo presidente y la nueva asamblea va a enfrentar, este gobierno corto que va a empezar, dependiendo si hay o no segunda vuelta, en noviembre de este año y que va a llegar tan solo a mayo del 2025, creo que estos son tres aspectos que son muy importantes para ponerlo en tono positivo. Usted nos acaba de entregar un dato que es clave, que es la altísima participación de los ecuatorianos hoy en las urnas, en unas elecciones que vienen tras esa aplicación del decreto de muerte cruzada, del artículo 148 de la Constitución. En muy pocos meses se tuvieron que decidir muchos candidatos, en muy pocos días tuvieron que hacer una campaña presidencial, es decir, muy difícil la situación política para llegar a estas elecciones y con una gran indignación por parte de los ecuatorianos, esa altísima participación en medio de esa absoluta crisis de seguridad en Ecuador que según la policía, si sigue la tendencia a final de este año, del año 2023, va a llegar a la dramática cifra de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Eso es gravísimo en una sociedad y sobre todo una sociedad que hasta hace pocos años no estaba acostumbrada a este tipo de crimen, del crimen transnacional. Vuelvo con don Jaime Aparicio Otero, ex embajador de Bolivia ante la OEA, ante la Organización de Estados Americanos, para hablar de ese dato que nos acaba de entregar el señor Sobato, esa altísima participación del ecuatoriano, la muerte, el asesinato vil del candidato Fernando Villavicencio no atemorizó a los ecuatorianos. Entonces. Así es más, se volvió un incentivo. Quiero saludar a Daniel y también agradecerle porque este dato es muy importante, dado que hace un mes
En Latino Barómetro decían que 32.9 los ecuatorianos creían en la democracia, una de las cifras más bajas de la historia de Ecuador y de América Latina. Luego vimos la apatía en las elecciones y de pronto esta muerte ha causado un cambio significativo. Con 82.9% es una elección en cualquier lugar del mundo con un muy alto porcentaje. Muestra que la gente ha decidido desafiar el miedo, la inseguridad y ha salido. Esto creo no es un buen augurio para la candidata de Correa, porque creo que la gente ha salido a apoyar otras opciones, porque es la gente que no estaba motivada, que estaba decepcionada del sistema, y podemos tener hoy día, creo, sorpresas en esta elección. Daniel Sobato, quiero preguntarle, usted ha estado haciendo también un recorrido por los centros de votación, una veeduría civil sobre lo que está pasando, y la situación de seguridad es sin duda algo atípico, la cantidad de militares, la petición, estaba leyendo aquí, incluso a candidatos en Esmeraldas de no hacer actividades después del voto, por temor a que les pudiera ocurrir algo, esos famosos cierres de campaña, algunos incluso que no acudieran a su punto de votación si es que habían tenido amenazas o habían vivido situaciones de peligro en las últimas semanas. ¿Cómo registraron ustedes esto? Jason, en primer lugar quiero agradecerle también de manera especial al embajador Aparicio, a mi buen amigo, y complacerme de que podamos estar analizando esta elección tan decisiva de manera conjunta. Ahora, yendo a su pregunta, efectivamente, como les decía, ha habido un despliegue enorme de fuerzas policiales y también de fuerzas militares trabajando de manera muy coordinada. Pero aquí está lo positivo. Las Fuerzas Armadas en el pasado en América Latina venían a interrumpir a la democracia, venían a violar la democracia, venían a someter a la democracia a las botas militares. Hoy lo que hemos visto en Ecuador, obviamente con preocupación por el gran despliegue militar y policial, pero hemos visto unas Fuerzas Armadas y unas fuerzas de policía poniéndole el pecho a la inseguridad y respaldando a la democracia. Entonces, yo creo que es un elemento muy importante. Creo que la fase electoral hoy está cerrando de manera impecable. Es cierto que si me dijeran, elige una sola imagen de la tragedia que vive el Ecuador, yo le diría, hay que ver el video que muestra el momento en que Cristian Zurita está votando, rodeado de policía, rodeado de militares, con chaleco antibala, con una cobertura que lo protegía y que prácticamente le impedía poder ser visto para evitar un atentado. Eso demuestra el dramatismo de esta elección, pero también los pueblos se crecen cuando las amenazas y cuando los desafíos son enormes, y por lo tanto vuelvo a significar la importancia fundamental que para esta elección tan decisiva para el presente y el futuro de Ecuador ha tenido este nivel masivo de participación electoral. Así que yo pondría el énfasis ahí, pero ahora viene un desafío muy importante, que es la parte política y de interpretación de los resultados. Vamos a ver cómo se comportan ahora las fuerzas políticas a la luz de los resultados que vayamos conociendo esta noche, para ver, en primer lugar, si esto queda la presidencia definida en primera vuelta o no, si hay necesidad de una segunda vuelta, que sería el 15 de octubre, quiénes pasarían a esa segunda vuelta, cómo quedaría integrado la Asamblea y cuáles son los niveles de gobernabilidad que va a tener el nuevo o la nueva presidenta de este gobierno corto, y cuál es el nivel de consenso mínimo básico necesario que Ecuador necesita para poder atravesar de manera responsable esta situación, este laberinto tan difícil en el cual se encuentra. Es decir, superado el tema electoral, ahora viene el desafío del aspecto político, y ahí es donde yo también espero que haya el mismo nivel de responsabilidad que hemos visto en esta primera etapa.